En el Senado ya ha comenzado la revisión del plan anticrimen que presentó el presidente Peña como respuesta a los sucesos del caso Iguala el año pasado. Ahí se ha dicho en el Senado que además de cambios legales, además de reformas constitucionales y legislativas, se requiere de voluntad política para, por ejemplo, transformar las policías o crear el mando único, que es una de las propuestas que incluye este plan. ¿Y la hay? ¿Hay esa voluntad política? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a la mesa a tener nuestro debate con dos especialistas en la materia. El Senado ha comenzado la revisión del plan anticrimen que ofreció el presidente Peña Nieto en respuesta a la crisis de seguridad y justicia por el caso Iguala, los desaparecidos en el país y la vinculación de las instituciones con el crimen. La propuesta de unificar los mandos policíacos y la creación de 32 corporaciones estatales es una de las propuestas más debatidas. Difieren de presidentes municipales de sus mismos partidos en torno a esa medida, pues los primeros la apoyan y los alcaldes la cuestionan. También hay serias dudas sobre la reforma constitucional que reforzaría las facultades del Ejecutivo Federal para disolver poderes en las alcaldías y tomar su control desde el centro cuando haya sido rebasadas o penetradas por el crimen, como sucedió en Iguala con el ahora detenido alcalde José Luis Abarca. El plan anticrimen del presidente introduce modificaciones en la distribución de competencias y equilibrios de poder entre la federación, estados y municipios, en los que los hechos implican una revisión del régimen federal. ¿Qué dicen los gobernadores y alcaldes? Centralismo o federalismo contra el crimen. Posiciones. Número 1. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, respaldó la propuesta del mando único, como existe en la policía del DF, porque permite unidad en el mando operativo, que es una cuestión fundamental contar con una sola línea de acción que permita la capacidad uniforme, equipamiento integral y la planeación operativa. Número 2. El gobernador de Nuevo León recordó que en la lucha contra el crimen en su estado tuvo que hacer cosas extraordinarias para sanear las policías y crear el mando único, como aumentar impuestos, cancelar programas de gobierno y despedir a 1,200 servidores públicos para hacer frente a la inseguridad. Pero subrayó que reducir 80% la inseguridad en su estado ha requerido antes de nada voluntad política, porque es el primer factor sin el cual todo lo demás no puede darse. Número 3. El alcalde de Guadalajara, el priista Ramiro Hernández, subrayó que la propuesta del presidente debe ser revisada a detalle, ya que al disolver las policías municipales se pone a prueba la capacidad de la federación y de la autoridad estatal para brindar seguridad, y al desaparecer las policías de todos los municipios, ni el estado ni la federación tiene la capacidad para dar una respuesta como se requiere. Número 4. Respecto a la iniciativa para desaparecer poderes de las alcaldías, el gobernador de Morelos declaró que la propuesta del presidente es un instrumento meramente político que no va a ayudar en nada a la solución de los graves problemas de seguridad pública. Le decía, arrancamos con Opiniones Encontradas y en la introducción comentábamos, ya comenzó en el Senado el análisis, la revisión de la iniciativa, el decálogo que presentó el presidente Peña de la lucha contra el crimen el año pasado, previsiblemente para ser analizado y discutido en la apertura del próximo periodo de sesiones en febrero que viene. Y para discutir sobre el tema, porque hay cosas muy importantes en esa iniciativa que nos afectan a todos, está conmigo y me da mucho gusto Edna Jaime, como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente estar contigo otra vez, Pepe. Directora de México Evalúa. Y está también con nosotros Arturo Alvarado. Arturo es responsable de un programa sobre seguridad, derechos humanos y director del Centro de Estudios Sociológicos. Y director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y como siempre, un gusto tenerte aquí, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Pues lo que primero que me llama la atención, Edna, de las comparecencias, los foros que han habido desde ayer en el Senado, es los gobernadores que han participado, incluido el jefe de gobierno del Distrito Federal, a favor de la creación del mando único. Este es uno de los temas más debatidos de la iniciativa de Peña. Y, en cambio, los alcaldes, entre ellos, por ejemplo, el de Guadalajara, diciendo, cuidado, eso no necesariamente va a funcionar, las policías municipales no son las malas de la película, y coordinar tal variedad de circunstancias que cubren las locales no lo pueden hacer o no fácilmente lo van a hacer las estatales. ¿Dónde te situarías tú, digamos, que en esta discusión? Mira, Pepe, yo creo que te diría
que no sabemos qué funciona y qué no funciona en este país. Nos hace falta mucha evidencia para poder afirmar que la propuesta presidencial va a ser la solución al problema. De hecho, en la iniciativa, en la exposición de motivos, pues realmente los argumentos son bien débiles para proponer el mando único. Simplemente dice que los mexicanos desconfiamos de la policía municipal, que es cierto. ¿Y de la estatal? Y que hay más confianza en la policía federal. Omite hablar de qué tanto confiamos en la estatal. Entonces me parece que no hay un sustento que le dé una racionalidad a la propuesta del presidente. Ciertamente estamos en una crisis de seguridad que no hemos podido resolver. De seguridad, de derechos humanos, de legitimidad. Regresamos al tema de la reforma policial, una discusión que no hemos tenido completa. Ha habido propuestas de reforma legislativa en materia de reforma policial, del mando único, desde la administración pasada, pero realmente no hemos tenido una discusión profunda, no hemos presentado datos, hechos, evidencia que nos permita formular un juicio y alimentar una decisión bien informada. Estarías diciendo, y llevo la pregunta, Arturo, si te leo bien, Edna, que un poco es una respuesta a bote pronto, a partir, digamos, de la crisis de seguridad que genera el caso Iguala y los desaparecidos, el caso Ayotzinapa. Que es una respuesta, que hay ciertamente desesperación porque no logramos consolidar o avanzar en la profesionalización de nuestras policías. Entonces, es decir, vamos a actuar, pero creo que las decisiones que se están planteando no van al fondo de los problemas, y no creo que estemos, como lo reitero, tomando decisiones o planteando soluciones que estén basadas en evidencia. ¿Es una reacción, Arturo? ¿Cuál es tu punto de vista? Es un punto muy reactivo, pero de todos modos sigue siendo una respuesta, digamos, no completamente adecuada ni integral a la problemática que estamos viviendo, que tú mencionas, que es una crisis de seguridad, de derechos humanos, de legitimidad y de capacidad institucional. No tenemos la capacidad institucional, no solo son las policías, es las averiguaciones, la procuración de justicia, los procesos judiciales, el proceso debido es el que no está bien construido en este país. No tenemos un Estado de Derecho. Ahora, en el caso de las policías y hablar de la desaparición de las policías municipales y integrar mandos únicos, que además en ciertos casos ya los hay, en otros no, digamos, esto no va a ser una historia nueva, ni ha sido una historia nueva en los últimos 15 años. Ni la iniciativa. Ni la iniciativa es nueva, Calderón, ¿no? Es retomar cosas muy antiguas que dijeron que ya no servían y ahora las vuelven a sacar un poco para la coyuntura y para un debate público que no sabemos hasta dónde va a llegar y qué va a tener. Ahora, pero quisiera unir dos cosas en este tema. Se habla de la debilidad de las policías municipales, como también hay una iniciativa de ley en materia de delincuencia organizada para desaparecer los poderes municipales en ciertas condiciones. Es decir, lo que se está atacando es la capacidad institucional y la soberanía de los municipios, del ayuntamiento. Entonces aquí hay un problema doble que se está tratando de manejar. Bueno, no pueden en esto, pero la gran mayoría de los municipios de nuestro país, nosotros sabemos, no tienen capacidad de recaudación, no tienen capacidad de otorgar servicios, etcétera. Entonces es un problema de institución, de capacidad, que se suma al problema de seguridad, que además no todas las policías tienen que resolver todos los problemas de criminalidad organizada de este país, ¿no? Ese es el otro tema. Ahora, para eso hay una organización de los estados, y particularmente los estados federales, que tienen una riqueza en esa forma. Muchos y gran mayoría de los estados federales funcionan con policías municipales, estatales y otro tipo de orden federal o nacional. Entonces, aquí el problema es cuál es el diseño correcto que necesitamos en este país. Ahora, si estamos hablando de diseño, en el fondo la lógica que se traduce de tus palabras es: hay una revisión de facto del federalismo y una mayor centralización de las facultades o un reforzamiento de las facultades en el Ejecutivo Federal. Así es, este es uno de los puntos centrales en todo esto y en los ejecutivos de los estados. En realidad, les están dando más atribuciones a los ejecutivos de los estados en materia de seguridad en sus entidades, que también no necesariamente, como lo sabemos y lo hemos visto ampliamente durante varios años en este país, no son necesariamente tampoco los más capaces para resolver los principales problemas de las entidades y de los mexicanos. ¿Qué ventajas y qué desventajas verías de reforzar las facultades, las competencias de estados y del Poder Federal en este caso, Edna? Mira, Pepe, yo considero y coincido con Arturo de que deben existir policías municipales. No puede haber, no recuerdo quién lo dijo, pero robo esta afirmación: no hay gobierno sin policía.
¿no? Entonces sí me parece una medida radical. O sea, ¿sientes que lo que se crearía es una especie de desgobierno en el piso más cercano al ciudadano? Un presidente municipal que no tiene facultades para establecer ni siquiera el orden básico en su municipio, que para cualquier cosa tiene que ser el gobernador del estado. O sea, tiene una protesta, tiene una emergencia, tiene un enfrentamiento criminal, no puede hacer más que llamar. Es fuerte. Ahora, el riesgo que señalas no es menor a tener policías infiltradas como el caso Iguala. Sí, pero el punto es que tampoco tenemos mejores policías estatales. Ese es el tema. En términos de confianza ciudadana, Pepe, pues los mexicanos desconfiamos casi igual de un policía municipal que de uno estatal. Entonces, ¿por qué consideramos que la policía estatal puede resolver los problemas que no ha podido resolver la estatal? ¿Por qué pensamos que la estatal no puede ser infiltrada? Ya hay evidencia en el país que debería ser estudiada, porque ya hay algunos convenios donde los municipios, a través de algunos arreglos, pues ceden el mando de su policía municipal, como hay también policía municipal muy buena. De hecho, en ese sentido, eso es lo interesante. Sí, ha habido modelos y proyectos muy innovadores en las policías municipales de México en los últimos 15 años. Podemos ver muy distintos ejemplos. ¿Cuáles citarías? Bueno, hay muchos. En Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es una. En Querétaro, en la capital, en Aguascalientes, en un periodo. En Chihuahua ha habido varios modelos que se han implementado. Unos han funcionado en Ciudad Juárez mismo, hubo un modelo, y luego en Chihuahua. En fin, no hay uno, hay demasiados modelos. Es más, hay hasta premios nacionales a ciertos modelos que se han implementado, e internacionales. Es decir, en ese sentido ha sido más innovador todo el trabajo que se ha tratado de hacer de mejorar los servicios municipales de policía que los servicios estatales de policía. Vayamos al otro gran ejemplo, al ejemplo arquetípico del mando unitario de este país. Se llama la Ciudad de México, que por razones históricas tenemos un mando único. Bueno, ayer mismo Mancera lo decía, si no tuviéramos el mando único en los hechos en el Distrito Federal, no sé cómo lidiaría con la... No, porque de todos modos, sí, bueno, de todos modos tienes un problema serio en el trabajo delegacional, en el cual los delegados tampoco son responsables de nada de lo de la seguridad, y de pronto no hay un ámbito muy ambiguo y espacios muy libres. ¿Pero coincidirían que ha funcionado en el DF? Mira, yo tengo precisamente un libro en el que marco una historia muy interesante, y hablemos de esto. No recordemos, es que hay que recordar, hay que tener memoria en este país. 1995, la gran crisis de inseguridad y de violencia y de criminalidad de la Ciudad de México. ¿Cuál era el principal responsable y a quién los ciudadanos acusaban de ser uno de los principales responsables? A la policía de la Ciudad de México. Era más parte del problema y la solución fue una serie de reformas políticas, reformas institucionales y después un cambio administrativo y un control policial con un mando muy complejo, muy bien desarrollado hoy día, pero con una serie impresionante de problemas también de eficacia, eficiencia, impunidad, legalidad, etcétera. Nada más ve los mandos policiales hoy día, ¿quiénes son? Recordemos otra época todavía más vieja de la Ciudad de México, algunos lo recordarán, la época del gran jefe de la policía, Durazo. Vean quiénes eran sus mandos, quiénes son los mandos hoy día. Hoy día, sin embargo, en la administración anterior se hablaba de que era la ciudad más segura del país. Eso no es tan cierto, como todos lo sabemos. Ahora, tocas ahí un punto y voy a tener que hacer un corte, lo voy a dejar nada más planteado para regresar a él después de unos comerciales. Y es lo que dijo, por ejemplo, Rodrigo Medina, el gobernador de Nuevo León, y dice, además de los cambios legales, además del diseño, lo que se requiere es de voluntad política para entrarle de fondo al asunto. Es decir, digamos, abre la puerta para decir un poco lo que estabas diciendo tú. No se trata solamente de medidas legales, sino de modificar las estructuras, las instituciones, y si me apuras, incluso la propia utilización política que se ha hecho de las fuerzas de seguridad. Medina dice, muy bien las leyes, muy bien las reformas constitucionales, etcétera, pero si no hay voluntad política de hacer transformaciones, digamos, de las estructuras y las instituciones, y te diría, la propia utilización política que se ha hecho de las fuerzas de seguridad, que quizás es el origen de la pérdida del control, sí, no hay por dónde. Debe existir una decisión de profesionalizarlas. Y profesionalizarlas quiere decir que ya no van a estar al servicio del control político o del Ejecutivo estatal o municipal, si hay una decisión. Rodrigo Medina, ¿qué lo llevó? O sea, ¿de dónde? ¿Cuál fue la fuente, ¿no? que lo inspirara a llevar el cambio y a crear Fuerza Civil, impulsar la creación de Fuerza Civil en Nuevo León? Pues una presión tremenda. Del empresariado, la sociedad. Lo tuvieron contra las cuerdas un buen rato.
hay que recordarlo, ¿no? Y la respuesta a esa crisis fue pues un proyecto de reforma policíaca que está funcionando. Entonces, bueno, dice que ha bajado el índice de delitos 80%, es lo que dijo. Todos sus indicadores de violencia pero y hay que crimen violento. una cosa que los gobiernos de los estados federales, estatales y municipales del país siempre dirán, el crimen siempre va a la baja. No hay un solo estado, municipio, ayuntamiento, gobernante que haya hecho esto al alza. Sería políticamente incorrecto. Podríamos llegar al caso inclusive de que llegáramos a que ha bajado tanto el crimen de que ya los criminales están regresando a las cosas que se robaron. Ahora, como una broma que no es tan que ilustra la problemática, es decir, para la política pública no hay una manera real de medir esto. Pongamos otra vez el ejemplo de la Ciudad de México. Sí es cierto que está menos insegura que antes, yo no diría más segura. Si uno ve las tasas de delitos que había antes de 1994, que empezó esta gran primera ola de criminalidad en el país y en el Distrito Federal, que teníamos tasas de 1,800 delitos al año, a subir a 5,000, 7,000 y luego bajar, nunca bajamos al piso de... Ahora, ¿cuál fue la clave? Edna dice profesionalizar para sacar de las decisiones políticas a la policía. De decisiones políticas. ¿Se logró profesionalizar en el caso mexicano? Parcialmente. ¿Esa fue la clave? Y además hay una reorganización muy importante de la Policía del Distrito Federal. Pero también hay que entender que la naturaleza, otra vez, es muy peculiar la naturaleza de la Policía del Distrito Federal. Hay la Policía Preventiva, pero también está la Auxiliar y la Bancaria Industrial, que son dos policías públicas que solo sirven como trabajan bajo contrato. De servicio. De servicios específicos, tanto a el gobierno del DF como a los municipios y a la federación inclusive, o al sector privado. Entonces hay un modelo muy especial de una policía muy eficiente que funciona bajo servicios contratados. Luego está la policía preventiva, y luego está la división de tránsito, y luego están los granaderos y otra serie de cuerpos especiales. El DF tiene policía antiterrorista, tiene una serie de modelos y entrenamiento de un conjunto de grupos que pocas policías podrían ambicionar. Y muchos más policías que lo que tienen otros estados. Una nómina impresionante, que ese es el otro tema. Cerca de 80,000, ¿no? Cerca de 80,000, pero es que también es eso, 40,000 son las policías privadas, las otras 40 son las que operan en la calle. Y aquí tienes un fenómeno muy particular. Tienes policías que operan por turnos de 12 por 24, entonces aquí el problema real es no los 40 que tienes 20, y el gran dilema de cada uno de los jefes de zona es a las 6 de la mañana, ¿cuántos llegaron? ¿Ese sería tu modelo de profesionalización, Edna? Yo creo que hay muchos modelos, y ese es el punto. Así como hay muchas realidades de inseguridad en el país, podemos hacer una tipología. De hecho, estamos trabajando en México Evalúa en eso. Sí. Entonces las respuestas tienen que ser distintas, y me parece, Pepe, que ese es el tema. Queremos aplicar la misma medicina cuando tenemos una varianza importante. ¿Y eso se ajusta más al mando único o a mantener las policías locales? Las policías, yo creo que el tema de seguridad se resuelve desde lo local, y sería importantísimo que desde lo local se plantee la innovación, la solución. No todos los Aunque no haya capacidad institucional, porque eso es que hay problemas de escala en ese sentido. La policía municipal es insustituible como un servicio público directo a la población, porque la policía no solo ofrece tareas de combate al crimen, ofrece servicios públicos muy diferentes: información, emergencias, orientación, ayuda, participación ciudadana, contacto directo con la población. Sí. Luego tienes el problema del crimen, pero hay escalas del crimen. En ese sentido, lo que tienes que tener es una policía y un sector dentro de la municipal que pueda atender ciertos fenómenos o coordinarse y atender con la pertinencia, importancia y vamos a decir tiempo inmediato con otro tipo de cuerpos policiales que no necesariamente los tienes que tener permanentes. No tienes que tener un cuerpo antiterroristas en cada uno de los municipios. Ni una unidad antisecuestros. Ni una unidad antisecuestros en todos los municipios. No, el nivel de violencia, es un poco lo que hay que entender. El tipo de delito, etcétera. Y por la naturaleza del delito no todo está localizado en un municipio. Necesitamos respuestas institucionales a la medida del problema. Ahora, ahí hay otra medida que es complementaria, y la mencionaba Arturo hace rato, y era reforzar las facultades del Ejecutivo para desaparecer poderes en las alcaldías. Es la segunda. Cuando menos permanentemente, pero digo temporalmente, ya me estoy yendo hasta el otro lado. No, temporalmente. Con lo cual, pues vas a un mayor debilitamiento institucional es una concentración de poderes. ¿Usted estás en contra? Pues mira, yo creo que nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es cómo fortalecemos el municipio.
Pero eso fue lo que propuso Calderón, por ejemplo, casi todo su sexenio. Cómo desarrollar, cómo capacitar, y nunca lo logró. Calderón dice que hubo eso, pero por el otro lado hubo un crecimiento impresionante del aparato de seguridad en manos federales, precisamente sus manos y en manos de las Fuerzas Armadas. O sea, era, digamos, un doble discurso. Y por el otro lado, era un doble discurso, porque en realidad no se hizo gran cosa en innovación municipal ni estatal, porque hubo un conflicto político permanente entre los gobernadores, el secretario de Seguridad Pública y la presidencia. Nuestra discusión debe estar centrada en cómo fortalecemos al municipio, porque de ahí parten soluciones no solamente al problema de seguridad, sino muchos otros, Pepe. El problema es que no lo queremos abordar. Entonces estamos planteando soluciones que realmente son remedios y quizá pudieran estar agravando la debilidad institucional del municipio. A propósito, Graco, el gobernador de Morelos, dijo: el asunto de desaparecer poderes en las alcaldías no va a ayudar a reducir la violencia y se puede convertir en un instrumento político en manos del Ejecutivo para premiar y castigar alcaldías. Pues es un riesgo ¿Ves ese riesgo? Enorme. O sea, ¿cuáles van a ser los criterios? No hay. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo van a dejar? O sea, en algún momento tienen que debe retornar al municipio pues, autoridades electas, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Y dónde está el meollo del tema? La creación de instituciones, la creación de capacidades de Estado en el municipio. ¿Qué se tendrían que convocar elecciones después de que se tendría que ser. ¿Cuál es la situación? No hay nada, o sea, en este modelo no hay todavía nada de qué significa precisamente en el momento que haya indicios de crimen organizado, que es un indicio, vamos. Que salieron con una foto, o que alguien denunció, o que hay una averiguación previa de 5 años, o que hay un historial de cierto presidente municipal. No sabemos qué es eso. Pero eso podría crear, digamos, una especie de situación de... hay una de sospecha. Además, sí, todo el mundo podría vivir bajo sospecha. Sí. Una foto con la barca de alguno de los funcionarios que haya ahí es parte participado y señalado. Imagínate si eres presidente municipal, te quitan la policía y aparte estás permanentemente amenazado de que te pueden reemplazar y tumbar. Sí. Y tampoco así como no hemos discutido cuáles serían las condiciones en las que entraría la federación, sí. Tampoco hemos discutido nada de la postintervención. Ahí tenemos Michoacán. Sí, la figura del comisionado, ¿no? Si tuviéramos un modelo de intervención federal que dijera, llega, pone orden, crea deja los cimientos para la creación de capacidades y después sale. No tenemos ese modelo. Michoacán, el comisionado, pues se le está incendiando. No sabemos a dónde va ese modelo de intervención y también, inclusive hay que mencionarlo, en la iniciativa presidencial se habló de Guerrero con un programa similar. Pero no se ha avanzado nada en eso. Y también hay un tema con el cual yo quiero agregar el siguiente punto, que es procuración de justicia. La policía no es sustituto, la policía, digamos, de los estados no es sustituto de mejorar la procuración de justicia, es así, depende de los gobiernos de los estados y de las facultades federales. Ahí no ha habido nada en la iniciativa que avance en eso. Ministerio Público, Policía Ministerial, policía, que es la de investigación real, entrenamiento, proceso debido, cómo mejorar esto. ¿En qué estamos metidos? En una crisis profunda de procuración de justicia, tanto federales como estatal, y el resultado, digamos, a raíz de lo de la desaparición de los 43 estudiantes, que además no está resuelto, sigue. Bueno, está la reforma penal ahí en marcha. Está la reforma penal en marcha, pero no hay nada. Y por el otro lado, meter, digamos, que todo en la carne al asador. Con una contrarreforma. Exacto. ¿Ya viene? Una contrarreforma, ya se aprobó en el Senado. Así es. Y ahora va a la Cámara de Diputados. Va a la Cámara de Diputados y hay que frenarla. A ver, ese es motivo para el siguiente programa que convoquemos aquí, porque hoy ya se me fue el tiempo rapidísimo. No, pero ese es un tema también central. Es un temaza que va a haber que entrarle, porque además se tendrá que discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias, Arturo Alvarado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Edna Jaime. Gracias a ambos por haberse trasladado hasta acá al foro, al corazón de Reforma, que hoy estaba más tranquilo, hoy no había tanto tráfico. No, siempre es agradable venir. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 y mientras tanto, pásenlo bien.